sobre nosotros. Te bendecimos con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Aleluya, Dios los bendiga. Qué bueno verles en esta hermosa noche. Qué bueno poder estar disfrutando del Señor. Si quieren podemos cerrar la puerta para que no les entre frío. Agradecemos a Dios por este privilegio hermoso de poder seguir perseverando. Todo esto es obra de Dios. Dios es el que nos hace permanecer. El Señor dice en su palabra que lo que es de Él permanece. Y nosotros permanecemos buscándole. Somos de Él, somos su obra, somos su trabajo. Espero que me acompañe Marcos, por favor. Capítulo número 12. Marcos, capítulo número 12, versículo número 28 en adelante. Porque dice la Escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera todo mi camino. Y qué hermoso que cada vez que Dios nos va abriendo su palabra ya tiene un único propósito, y es llevarnos al corazón de Dios. Dice este versículo número 28: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Dónde empieza a ser cristiano? ¿Dónde empieza a ser un creyente? Y dice el verso 29, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo. Dios no nos trajo para ofrecerle migajas. Dios no nos escogió para darle sobras. Dios no estaba esperando qué te quedaba o qué te sobraba para que vinieras a ofrecerle. Aquí dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. De ahí parte todo. Allí es donde comienza todo. Después dice: el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que. En el verso 32 dice que el escriba miró al maestro y le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. Y nosotros vemos cómo la palabra de Dios siempre nos va orientando, nos va guiando para que realmente el pueblo de Dios podamos dar en el blanco, para que no simplemente caminemos como dijo el apóstol Pablo, que no iba como a la aventura,
que él no golpeaba como golpeando al aire. Él iba con un propósito que entendió por la gracia de Dios en su corazón. Él tenía una meta y para él su meta era Cristo, como tiene que ser la meta de todos y cada uno de nosotros. Y cuando uno lee todo este mandamiento, uno tiene que empezar a encontrarse con una realidad, que por este camino solo lo puede llevar a uno el Señor. Porque yo no puedo amar a Dios por mí mismo. Es un camino porque solo Él me puede llevar. Y por el que solo Él me puede conducir. Por el que Él solo me puede guiar. Para que yo no me extravíe en este caminar. Entonces todo esto pudiera colocar una pregunta dentro de nuestro corazón. ¿Qué tan genuina es nuestra entrega al Señor? ¿Qué tan genuina es nuestra entrega al Señor? Porque muchas veces Dios desnudó en su palabra: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea que eso evidenciaba que eso no era genuino, que eso no era verdadero, que eso no era del agrado del Señor, que no era lo que Dios estaba buscando. Pero aquí el Señor le dice a un hombre que está yendo por el camino correcto, que se está acercando a lo que Dios quiere. No estás lejos del reino de Dios. O sea, estás empezando a entender, estás empezando a asimilar, pero todo eso venía de parte de ¿quién? De parte de Dios, porque este camino de amar a Dios, solo Dios mismo me puede guiar hacia ¿quién? Hacia Él. Entonces, comenzamos la semana anterior a hablar de las pruebas y que todos nosotros buscamos cómo huir de ellas y que ninguno de nosotros vemos la prueba como una gran bendición de parte de Dios para nuestras vidas, porque a veces enfocamos mal toda nuestra vida y nuestro caminar, y mucho más se nos hace difícil cuando tenemos que responder a una pregunta, porque una persona que hace lo correcto muchas veces tiene que pasar por sufrimiento, y a veces eso coloca inquietud dentro del corazón. Pero qué bueno que en la medida que Dios nos va abriendo su palabra, nos va permitiendo ubicar y entender. Porque los que estamos en Cristo, estamos cubiertos por la vida de Dios, por un amor extraordinario como el del Señor, pero que es necesario que Dios permita muchas situaciones en nuestro corazón para poder asentar todo esto que estábamos leyendo, de poder amar a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Vaya un momentico conmigo a Job 1.1. Job 1.1. Porque nosotros, el pueblo de Dios, debemos caminar es bajo la luz de la palabra del Señor y no bajo la luz de la opinión de mucha persona que muchas veces desestabiliza el corazón de los que están caminando con el Señor. Porque a veces la gente le pregunta a otras personas si Dios lo ama, porque entonces ese Dios de amor le permite esa situación. Y como esa persona a veces no sabe ni en qué dirección está yendo, entonces de una vez se desestabiliza y muchas veces se desanima en su corazón, porque no entiende, ¿cierto? Y a veces se pega más de los argumentos de afuera, que no son verdaderos, que los de Dios. ¿A través de quién? A través de su palabra. Mire que Jesús mismo fue tentado por el enemigo, por el diablo, después de 40 días de ayuno. ¿Y qué tenía el Señor Jesús? Tenía hambre. Había una necesidad que como ser humano, porque vemos que el Señor, siendo Dios en su cuerpo, ¿cierto? Tenía sueño, se cansaba, comía, y después de 40 días de ayuno, su cuerpo tenía una necesidad. ¿Y su necesidad era qué? Era de comer, ¿cierto? Y viene el tentador a decirle: si eres hijo de Dios, entonces dile a estas piedras que se conviertan en pan, porque tu necesidad es ¿qué? Comida, tienes hambre, ¿cierto? Y si uno no está ubicado en el Señor, entonces necesariamente uno va a decir: claro, si yo soy hijo de Dios y me tiene aguantando hambre, y si yo soy hijo de Dios y me tiene pasando necesidad, entonces ¿yo qué soy? Pero mire lo hermoso del Señor. El Señor mira al tentador y le dice: no solo de pan. Esa es una necesidad que yo tengo. Necesito comer. Pero
la palabra de Dios me puede sustentar más de lo que me puede sustentar ese pan. Pero Dios tiene que asentar esa realidad en mi corazón. Hace algún tiempo habíamos mirado algo que correspondía a que una persona cuánto podía durar sin tomar agua. X cantidad de días. Muy poquitos. Pero nos damos cuenta cómo Moisés estuvo 40 días con el Señor, ¿cierto? No comió, no tomó agua, y cuando bajó resplandeciente. ¿Qué lo sostuvo a Moisés? Lo sostuvo el Señor. Y cuando el Señor Jesús se ve frente a esa tentación, ¿él con qué responde? No con la opinión de los que aparecen alrededor, sino responde con lo que está escrito ¿dónde? En la palabra. ¿Escrito qué? Escrito está. Y dice Job 1:1, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y nosotros miramos, y esta descripción no es una descripción que da el hombre de Job, sino una descripción que Dios mismo da de él. Es Dios mismo, o sea que esto no era una buena opinión que los demás tenían de otros, no. Esto era una lectura que Dios había hecho ya de ese corazón. Y él dice que este Job era un hombre perfecto, o sea, era un hombre maduro, era recto, era temeroso de Dios y apartado ¿de qué? Del mal. O sea, uno pudiera leer así, nada más viendo esas cualidades, que Job era un hombre que honraba a Dios. Puede ser que le faltara todavía conocer mucho más de Dios, que es lo que vemos en el desarrollo de todo el libro de Job, que Dios lo llevó a conocer cosas más profundas de su corazón. Pero con todo y esto que estaba aconteciendo aquí, ya era un hombre que el Señor ya tenía lugar en ese corazón y en esa vida. Y Dios mismo estaba dando testimonio de lo que él era. Y entonces uno pudiera preguntarse, si Dios da una calificación así tan especial de un hombre, entonces ¿cómo es que Dios le permite pasar por una prueba como la que Job pasó? Porque a veces nosotros nos preguntamos, y casi siempre lo que nos preguntamos cuando nos pasa alguna adversidad es: Señor, hay gente que dice: ¿qué me estará cobrando el Señor? ¿Y qué será lo que de que el Señor me estará castigando? Y nosotros nos damos cuenta que viene toda una prueba sobre la vida de Job, pero no era que Dios estuviera castigando a quién, a Job, sino que nos empezamos a dar cuenta que ¿dónde se originó la prueba de Job? Vaya ahí adelantico, por favor, en el verso 6. ¿Dónde se originó? ¿Dónde se originó la prueba de Job? 1:6. Dale ahí, de ahí en adelante conmigo. Dice: un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios. Esa expresión, los hijos de Dios, son los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Nosotros vemos que en esa expresión Job era del agrado de Dios, era del agrado del Señor, porque él llama la atención de Satanás para que mire, o sea, ese hombre me ama, ese hombre tiene lugar en su corazón para mí. Y dice acá: y el Señor dijo a Satanás, verso 8: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satanás al Señor dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado a él, a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces, ¿qué aducía Satanás cuando el Señor habló de Job? Él lo ama por lo que usted le da. Todo lo que tiene Job, te lo has dado. Tú te lo has dado a Job. Se lo has dado a él. Y toda esa honra que Job tiene
es por lo que tú le das. Quítele todo lo que le dio. Y ahí más adelantico dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma que. ¿Dónde nació la prueba de Job? En el cielo. En el cielo. Toda esa prueba de Job se originó en el cielo. Cuando tú y yo somos creyentes, ¿dónde se originan nuestras pruebas? ¿Cierto? Se originó en el cielo. Job estaba aquí tranquilo, y no sabía lo que en el cielo venía para quién, para él. Pero era porque el Señor quería dejar notar algo que quiere ir plasmando en nuestro corazón. Empezamos leyendo, ¿cuál es el mayor de todos los mandamientos? Amar a Dios, ¿sí o no? Pero la razón de amar a Dios es por lo que Él nos da o por lo que Él es. ¿Cierto? Pero la mayor parte del tiempo hacemos que nuestra razón es por lo que Él nos da. Y por eso entonces aparecen muchos interrogantes cuando algo de lo que Él nos da nos lo quita. Y entonces empezamos a dudar si Dios sí me ama, si Dios sí me cuida, quién es Dios para mí. Y esta prueba que se originó allí quería demostrar algo, que realmente la razón por la que Job honraba a Dios no era por lo que Dios le daba, sino por quién era. Ver todo eso uno pudiera preguntarse si a Dios sí me ama. Dios sí puede amar a alguien al que le permite tantas situaciones así. Y definitivamente, en la medida que vamos a ir ahondando en esto, Dios va a asentar que Él realmente nos ama. Y que todas esas situaciones es para asentar que nosotros podamos entrar por su mano a ese primer y gran mandamiento, de amarlo a Él con todo el qué. Porque uno ve que sin Job, por ahí en el capítulo 42 dice, de oídas te había. Entonces, nada más de oídas, era temeroso, recto, apartado de mal, y nada más de oídas. Su vida honraba al Señor, y ahora en el 42 dice, mas ahora mis ojos. ¿Sí? Había carecido espiritualmente, había entrado a otra dimensión de la mano del Señor. Sí, pero mire que si cuando de oídas le había oído, él después de experimentar toda esa pérdida de familia, de dinero, de salud, de esposa y todo eso. Perdón, pastor, pero él no había perdido a la esposa, porque la esposa le dijo a él, maldice a Dios y muere. Claro, en ese momento ella lo abandonó, lo dejó solo. ¿Cierto? Lo abandonó. Ella apenas lo vio en esa condición, dijo, no, yo no aguanto este voltaje. Ella sí renegó de Dios, porque el decirle a él reniegue de Dios era que ella ya en su corazón había renegado del Señor. Lo que no sabemos en la historia, si más adelante cuando dice que Dios le volvió a dar hijos, no he encontrado pues hasta el momento que especifique que Dios se la devolvió. Puede ser que Dios hubiera tenido misericordia y volvió y restauró la esposa de él con él, pero no hay como algo específico que nos deje ver si era ella o no. Pero en ese momento de toda esa prueba se vino, ella realmente no aguantó, y lo que evidenció, ella sí evidenció de una que realmente su interés eran los beneficios que recibía, porque no tenía corazón para permanecer en el Señor cuando todas las cosas dejaron de estar bien. Pero mire a Job, nada más diciendo, de oídas te había oído, que todo lo que está aconteciendo nada más es porque él ha oído de Dios. Y después de todo eso que ha pasado, Job se sienta sin nada ya y dice, y aunque él me matare, en él esperaré. ¿Sí, no? ¿Usted se imagina cómo estaría todo el cielo mirando ese escenario abajo en la tierra? Viendo que necesariamente lo que Dios estaba viendo en el corazón de Job se estaba sentando como una realidad muy preciosa. Que Job realmente estaba respondiendo ese amor de Dios porque estaba conociendo a Dios. Y estaba conociendo a Dios mucho más en la dimensión de simplemente saber que Dios podía suplir sus necesidades. Porque Dios nos tiene que llevar allá a ese otro punto, donde podamos decir, aunque no tenga nada, en Él seguiré esperando. Y Él seguirá haciendo ¿qué?
mi Dios. Yo no le estoy diciendo que corra a meterse en problemas, no. Lo que le estoy diciendo es que si estamos en las manos de Dios, entendamos que Dios va a ir desnudando muchas cosas en nuestro corazón para ir plasmando lo que empezamos leyendo esta noche. Que amemos a Dios ¿con quién? Con todo nuestro corazón, y que amemos a Dios con todas nuestras fuerzas, ¿sí? Entonces vaya conmigo ahora sí a Hebreos 11:6. Hebreos, capítulo número 11, en el versículo número 6, es: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay, dice la versión Reina Valera, y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces sabemos que lo que eso expresa es que todo el que se acerca a Dios crea que Él existe, o sea, que Él es el ser más real de todo el universo, y que Él es galardonador de los que le buscan, de los que se están encontrando con quién, con Él. Pero ¿cuál es ese galardón y cuál es esa realidad a la que Dios va introduciendo nuestro corazón? La seguridad de quién es Él solamente la puede ir estableciendo Él en quién. Yo le puedo hablar a alguien de quién es Dios, pero una cosa es hablarle a alguien de quién es Dios y otra cosa es cuando ese alguien empieza a experimentar a Dios dentro de su vida y dentro de su corazón. Son dos cosas muy diferentes, porque hay una situación: el ser humano no le puede revelar al ser humano quién es Dios. Le puede decir, pero no le puede mostrar realmente quién es Dios, no le puede revelar. Porque es más, Jesús dijo del Padre que solamente lo iba a conocer al que Él se lo quisiera que revelar, y eso solo de la potestad de Él como Dios dentro de su vida. Entonces dice aquí en Hebreos 11:6, la fe es un don de ¿quién? Es un don de Dios, ¿cierto? ¿A la fe a qué me conduce? A conocer que Dios es el ser más real de todo el universo, y que Él es galardonador de ¿quiénes? De los que le buscan. Teniendo esto en mente, entonces acompáñenme a otras dos citas. No olviden, si quieren tomar nota y meditan en su casa sobre estas cosas para que Dios las asiente en nuestro corazón. Proverbios capítulo número 2, versículo 6. Porque es que el pueblo del Señor está desmayando con mucha fragilidad. Y está pasando tanto en el pueblo de Dios ese desmayar con tanta fragilidad como está pasando en el mundo, ¿cierto? Algunos de los que estamos acá, pues yo la verdad siempre digo que no soy tan viejito, pero yo conozco cosas de por allá, de cuando la tierra estaba caliente. Mentiras, ¿cierto? No soy tan viejito, pero hay cosas que uno... Entonces uno mira que la vida siempre ha sido difícil y siempre ha tenido situaciones muy complejas. Y a muchos de nosotros cuando niños nos tocó situaciones muy difíciles, pero muy complejas en muchas áreas dentro de nuestras vidas. Pero uno recuerda de esas cosas de niño y uno se da cuenta que la generación cuando éramos niños no era que apenas aparecía un problema estaba pensando en suicidarse, ¿cierto? Sino que esa generación de antes, si pudiéramos decirlo así, era como más berraquitos, si pudiéramos decirlo así, ¿cierto? Y era que entre más difícil se hacía la vida, más ganas tenía, era de salir adelante, y uno siempre estaba pensando en salir adelante. Entonces muchos de nosotros tal vez crecimos y no estaba el papá, o no estaba la mamá, o no tuvimos muchas cosas, o muchas situaciones que pasaron en nuestras vidas, pero, ¿cierto? Nunca pensamos ni en morirnos y siempre estamos pensando era como en salir adelante. Pero uno ve que hoy la generación de este tiempo, al menor obstáculo, lo que quiere es morirse. Por eso hoy en día lo que está proliferando es la depresión. La gente pierde las ganas de vivir y están aumentando los suicidios en una gran dimensión, porque vemos es al hombre encontrándose como sin salida, pero ya no tiene como deseos de luchar dentro de su corazón. Entonces digamos que eso pasa en el mundo, en lo natural.
Pero uno también mira la vida de los creyentes de antes, y los creyentes de antes no tenían iglesias con todas las comodidades que hay de ahora, pero eran personas que estaban dispuestas a poner su vida ¿por quién? Por el Señor, dispuestos a entregarse, dispuestos a ser vituperados, dispuestos a sufrir por el Señor y a no renegar de Él. Pero hoy encontramos una iglesia que a la más pequeña adversidad entonces está pensando en botar la toalla. O sea, todos los días, la iglesia de hoy en día, todos los días la encuentra uno es como con una lucha. ¿Boto la toalla o no boto la toalla? ¿Cierto? Cuando debiera estar era pensando de una manera diferente, entonces está pensando muchas veces es en abortar en el camino. Y entonces por eso necesitamos que Dios asiente muchas cosas en nuestro corazón para que Dios nos haga personas que tengan su valentía para seguir adelante, independiente de las cosas que puedan aparecer en el camino. Pero la valentía que viene del Señor para ser personas, digamos, que sean firmes en el Señor. Amén. Dice Proverbios, capítulo número 2, versículo número 6. Proverbios, capítulo número 2, verso número 6, dice: porque el Señor da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, que para que yo pueda vivir Hebreos 11:6, Dios se tiene que manifestar aquí, a mi vida. Porque crea que Él existe, y esa realidad de la existencia de Dios, solo Él la puede revelar aquí, a mi corazón. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que somos unos privilegiados de que Dios nos haya escogido y que nos esté enseñando su palabra, que nos esté inquietando a buscarle, que nos esté inquietando a correr a sus brazos. Porque Él desea ¿qué? Manifestarse y darse a conocer a cada uno de nosotros. Miremos otra cita en Santiago, capítulo número 3, versículo número 17. Santiago, en el capítulo número 3, en el versículo número 17. Si alguien la tiene por ahí, que me la lea, por favor. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y dice la sabiduría que viene de dónde. O sea, que proviene de quién. De Dios. Y en esta versión del lenguaje actual, ese mismo versículo dice lo siguiente: en cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno, tratan a los demás de la misma manera y son verdaderos cristianos. ¿Cierto? O sea que la sabiduría que proviene de Dios es la que realmente transforma ¿qué? Mi vida. Porque hay antecitos, si lo lee en su casa, habla de otra sabiduría. Si quieren, leamos desde el verso 13 en esa versión. ¿Sí o no? Entonces fíjese, otra sabiduría. Por eso, cuando nosotros enfrentamos situaciones realmente que nos aconseje una persona que no tiene temor de Dios y no tiene conocimiento de Dios, realmente me vas a desubicar, ¿cierto? Dice acá el verso 13: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, o sea, cargas, odios, rencores, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra ¿qué? Perversa. Entonces uno empieza a darse cuenta que es muy diferente aprender de Dios a que haya otra fuente que alimente mi corazón y mi vida. Entonces entender las pruebas mirando a Dios es muy diferente
que tratar de entender las circunstancias con un conocimiento que no viene de parte del Señor, con un conocimiento que no procede de parte de Él. Ahora te pregunto, ¿es justo que Dios pruebe nuestras vidas? Claro. Es muy justo. ¿Era justo lo que Dios estaba haciendo con Job? ¿Se lo agradecería a Job? Cuando en el Salmo 42 dijo que estaba ahora era asombrado de quién. Ahora, sí, cuando había oído decía, si él me matare, aunque él me matare, ¿en él qué? En él esperaré. Después de ver al Señor, ¿cómo sería su osadía con el Señor? Sería algo sumamente extraordinario en el corazón de este hombre. Ahora, yo te pregunto, ¿qué pasaría si Dios hoy te quitara todo lo que tienes? ¿Estarías dispuesto a seguirlo? ¿Estarías dispuesto a seguirlo? Si te quitara todo lo que tienes. Si mañana te dijeran, tenías una escritura de la casa. Hace poquito le pasó a alguien de la iglesia una situación que fue solo un milagro del Señor. Su misericordia y su bondad. A una hermana de la iglesia, un día estaba en su casita muy juiciosa. Cuando llegaron a tocar a la puerta de su casa y le dijeron, es que venimos a ver la casa. A ver la casa, como si no la estamos vendiendo. Dijo, sí, es que venimos a ver la casa porque esta casa tiene mañana a las 3 de la tarde remate en el banco. Ay, caray. ¿Usted se imagina usted en su casa cómodo y tranquilo y donde esa persona no hubiera llegado a mirar esa casa, ella no se hubiera dado cuenta que le iban a rematar al otro día que salió corriendo a averiguar en el banco, ¿cómo así? Y en el banco le dijeron, sí, efectivamente mañana a las 3 de la tarde esta casa va a ser rematada. Pero a mí nadie me ha avisado, nadie me dijo, no, eso ya está anunciado, no hay nada que hacer. La única forma en que la casa suya no se la rematen es que usted antes de las 3 venga y pague los 31 millones que está ahí en... Y usted se imagina uno con menos de 24 horas, ¿quién le presta a uno 31 millones así? ¿Cierto? Usted se imagina, esa no sé quién duerme. A veces uno ahí sí se acuerda que tiene que buscarle a Dios. Ahí sí no hay problema en desvelarse, ahí sí no hay. Pero no es porque se le despertó un anhelo de Dios, es que hay que empezar de mi casa, me voy a quedar sin casa. Ese es el dolor. Hace algún tiempo había leído un escrito de un hombre que se llama David Wilkerson y ya no está. Y en uno de los escritos que él había compartido, él decía, yo amo a Dios. Dios me ha dado un corazón para amarlo. Pero empezó a contar unas historias que la pregunta es si nosotros estaríamos dispuestos a permanecer con Dios. Y dice, a mi esposa le ha dado 4 veces cáncer. A la esposa de un hombre que ha buscado a Dios. 4 veces. Le han hecho 17 operaciones. Y sigue narrando. Y dice, y 2 de mis hijas están enfrentando cáncer. Y amo a Dios con todo mi corazón. Y uno ya pensando que haya pasado todo eso, lo que él iba a contar al momento siguiente es, y ayer en la mañana entendí lo que es la gracia. Y todas las definiciones de gracia se quedaron pequeñitas al entender la gracia de Dios cuando se manifiesta sobre mi vida. Porque la gracia, he encontrado que la gracia es el favor inmerecido de Dios. Bueno, toda esa lista. Y cuando me enfrenté a la gracia de Dios me di cuenta que esas definiciones eran tan pequeñitas comparado con Él. Dice, tengo mi nieta de 11 años. Las últimas semanas ha venido sufriendo de muy fuertes dolores de cabeza.
a tal punto que desde la semana anterior le empezó a chorrear sangre por un ojo. La llevamos al médico para que le hicieran unas pruebas en el cerebro. Y ayer en la mañana teníamos que estar todos en la clínica a las 7 de la mañana para que nos entregaran los resultados. Pero desde las 6 de la mañana estábamos a la entrada de la clínica, reunidos con mi esposa y mis otros hijos, y lo único que estábamos haciendo era orando, y no estaban orando por sanidad. Él dijo, estaba reunido, nos tomamos todos de la mano, y lo único que le dijimos al Señor es, Señor, fortalécenos con tus fuerzas, para cualquiera sea la noticia que traigan los médicos. ¡Wow! Y uno empieza a derramársele o a derretírsele el corazón y uno dice, no, yo soy un cristiano pues como de algodón. Porque ahí me dicen que me atrasé 2 días en el arriendo y estoy que me muero. Y ese hombre le van a decir en unos contados minutos cuál es el problema de su nietecita de 11 años y él está diciéndole, no le está pidiendo nada al Señor, excepto, Señor, danos tus fuerzas. Y lo otro que él decía ahí era, Señor, y guarda nuestros labios, para que ninguna de nuestras palabras, cuando recibamos la noticia que tú decidiste, te deshonre, Señor. Eso era lo que estaba orando. Y dice, y a las 7 de la mañana salió el médico y nos dijo, su hija, su nieta, tiene un tumor muy grande, no puede ser extirpado y es maligno de los peores. Y él dice, y aquí estoy predicándoles, y amo a Dios, y no tengo el más mínimo reclamo en mi corazón, porque ella decidió que le quedan apenas unos pocos días a mi nieta, y a los poquitos días la nieta se murió, y se fue con el Señor. Y después de eso volvió y predicó y dijo, y no tengo ningún reclamo con el Señor. No tengo nada. Y miraba a toda la iglesia y les decía, porque Él es perfecto y no se equivoca. Y entonces uno empieza a ver eso y uno dice, wow, Señor, entonces yo necesito ser probado para que se desnude todo lo que hay en mi corazón. Porque uno cuando lleva una pieza al joyero, alguien quiere vender una pieza y la lleva donde compran oro. Y cuando la lleva donde compran oro, la pieza se ve muy bonita, muy bien diseñada, hermosa. El joyero la mira y dice, esta pieza es muy hermosa. Y le dice, ¿pero está segura que es de oro? ¿Está seguro que es de oro? Porque si yo le aplico este ácido y no es de oro, de nada le sirve la belleza que tiene la joya, porque le va a quedar vuelta. Nada. ¿Está seguro? Y la persona dice que sí. Y qué hermoso que cuando la belleza que se ve en la joya, cuando se prueba con ácido, el material sostiene la belleza de esa joya. Pero qué triste cuando la joya es muy bonita, pero apenas le aplican ácido queda vuelta nada. ¿De qué sirvió la belleza que tenía la joya? De nada, pero qué hermoso. Que lo que se pueda ver en nosotros, porque con nuestros labios decirle al Señor, lo amo. Cantárselo en una canción es hermosísimo, pero pudiéramos decir que esa es la belleza que se le ve a la joya. El asunto es cuando esta joya sea pasada por fuego, a ver si no se derrite y no queda en nada, sino que sale un verdadero material. ¿Sí o no? Y la Biblia dice que Job rasgó su cabeza, raspó su cabeza y se postró y adoró. En lo más cruel no estaba renegando. Es más, él dice una frase muy tremenda y es, recibiremos, mire que él no le está atribuyendo a nadie más sino a Dios, recibiremos de Dios el bien y no el mal. Y dice, y en ninguna de estas cosas pecó ¿quién? Pecó
Job estaba siendo madurado ¿por quién? Por el Señor. Estaba siendo edificado por Dios dentro de su corazón. Y dentro de su... Dios dio, Dios quitó, y después aparece una frase excelente: bendito sea el nombre. ¿Qué pasaría si Dios me quitara hoy todo? ¿Qué pasaría? No estoy diciendo que Dios lo vaya a quitar, solamente que lo piense. Si usted lo pensara hoy, cierto, y uno dice, no, yo necesito es que la misericordia de Dios me cubra, porque tal vez yo sería capaz de devolverlo y sería capaz de renegar de Dios. Pero si Dios hace su obra en mí, Él puede hacer que en medio de esa situación yo lo alabe y lo bendiga, yo lo alabe y lo exalte, ¿cierto? Porque crea que aún las pruebas no son porque el hombre haya fallado, porque el hombre pecó en el huerto del Edén, entonces vinieron las pruebas. No, aunque el hombre no hubiera pecado, igual iba a ser probado, porque en el huerto del Edén Dios probó al hombre y el hombre todavía no había pecado. El árbol que no podían comer era la prueba para quién, y no habían pecado. Esa era la prueba de quién, esa era la prueba para ellos. Ahí es donde se iba a probar su corazón. Imagina ese escenario cuando está Eva ahí mirando el árbol, empezó a desearlo en su corazón, ¿cierto? Y se imagina todo ese escenario en el cielo, Dios mirando como estaba mirando el escenario de Job, todo lo que le estaba pasando a Job, y Dios desde el cielo mirando y diciendo, no, es que Job me ama, y nada de lo que le pase lo va a hacer renegar de quién, de mí. Pues imagina todo ese escenario en el cielo, todos los ángeles allá alrededor del Señor, tal vez en un escenario que uno pueda tal vez imaginarse. Todos allá los ángeles en el cielo mirando a Eva, no renuncie a Dios, no renuncie a Él, no se deje atraer. Y cuando Eva cogió y tomó el fruto. Pero nosotros estamos siendo formados por Dios. Y por eso las pruebas son ¿qué? Necesarias en nuestras vidas. Para ir desnudando nuestro corazón e ir plantando lo verdadero ¿de quién? Del Señor. ¿Usted sabe cómo brilla en el oro para que se vea como nuevo? ¿Alguno sabe? Le echan ácido. Usted lleva una pieza así que se vea como fea en su presentación y quiere que se vea como nueva, como está en el almacén, lo que hacen es que le echan ácido. El ácido vuelve y deja el oro como que entre más ácido le aplican, más brillante se pone, ¿sí o no? Más muestra de qué material está hecho. Lamentaciones, terminemos con esta cita de Lamentaciones por hoy. Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo número 3, versículo número 37. ¿Quién será aquel que diga, sucedió algo que el Señor no mandó? Nosotros hemos tenido muchas veces personas que vinieron a la iglesia y un día dijeron que no volvían más. Había una esposa de un pastor que venía a la iglesia. Y un día me llamó y me dijo, pastor, ¿me visita? Y yo, claro, hoy la visité. Dijo, no, es para informarle que yo no voy a ir más a su iglesia. Ah, bueno, está bien. ¿Qué le pasó? Dijo, no, pastor, yo llevo 6 meses yendo a su iglesia y usted no ha reprendido la primera vez al diablo. Entonces, realmente, pastor, usted no está en nada. Fue lo que me dijo. Porque yo he estado esperando cuando termina el culto para que entremos en guerra espiritual. Y nada, pastor. Yo ese día empecé a explicarle, le decía, no, ni me va a escuchar.
Porque todos los asuntos que pasen en mi vida, con el único que los tengo que tratar es con Dios. Venir a los pies del Señor. Porque solamente Satanás tocó a Job cuando Dios le dio permiso. Punto. Y solamente Satanás se retiró cuando Dios le dijo, no más. Punto. Todos los asuntos se tratan ¿con quién? Porque esto se trata, hay iglesias, ¿cierto? Y eso es para que aprendamos, no porque tengamos un dedo señalador, que tienen más la mirada puesta en el diablo que en el Señor. Y no es lo que Dios desea. Aquí, ¿qué dice? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno, lo malo y lo bueno. Aquí la expresión malo y bueno no es que del Señor salga maldad. Aquí lo que está diciendo es de la boca del Altísimo no sale el juicio y la bendición, que son cosas diferentes. Que entonces yo puedo leer a la ligera ese versículo y entonces decir, si ve que Dios sí es malo. No. Aquí estamos hablando es del justo juicio de Dios. Es más, la Biblia dice que cuando hay justos juicios de Dios sobre la tierra, los moradores aprenden justicia. Y son justos juicios de Dios. Entonces a eso es a lo que se refiere. Y dice, verso 39, porque es de lo que nosotros nos lamentamos. Dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su... Entonces nosotros nos lamentamos porque se pierde la casa, nos lamentamos porque se pierde el trabajo, nos lamentamos porque se enfermó, nos lamentamos porque no tenemos un peso entre el bolsillo, y resulta que el Señor dice que eso no se lamenten, lamentense, es desde del desprecio que en el corazón hay hacia Dios. Porque si conocemos a Dios, no nos lamentaríamos por nada porque tendríamos la certeza. Yo le pregunto, ¿qué es mejor? ¿Morir en Egipto o morir en las manos de Dios? Manos de Dios. ¿Qué es mejor? ¿Sí o no? Pero ¿qué era lo que cada vez que le aparecía una necesidad a Israel en el desierto, qué le decía? Mejor nos hubiera sido morir en Egipto. ¿Sí? Tenemos sed y no hay agua. Mejor nos hubiera sido morir ¿en dónde? En Egipto. ¿Sí o no? Cuando si yo estoy en las manos de Dios y Dios decidió que muera de sed, ¿no es mejor morir en las manos del Señor contemplando al Señor, irme directo a una eternidad con Él? ¿No es mejor eso? Pero para eso nosotros necesitamos que Dios vaya demoliendo muchas cosas en nuestro corazón. Entonces con eso no le estoy diciendo que Dios lo va a dejar en la calle, con eso no le estoy diciendo que Dios lo va a mandar en peloto para alguna parte, no. Lo que le estoy diciendo es que pueden pasar muchas situaciones en nuestras vidas, pero que en todas ellas Dios está buscando es traer una mayor revelación de quién es Él a mi vida, para que no dependa de lo de afuera, sino para que dependa de quién, para que dependa de Dios con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, porque Dios es bueno y es maravilloso. La hermana que le iban a quitar la casa le permitió que fuera un día antes uno a tocar, y cuando él permitió que fuera así aviso, también antes de las 3 de la tarde permitió quien le prestara, sin haber firmado un solo papel, los 31 millones para ir a pagar, ¿cierto? La señora que le prestó la plata, después de que reaccionó, ya estaba angustiada si se le iban a pagar o no, porque cómo hizo para soltar todo ese dinero sin haberle firmado un solo papel. Un solo papel. Y entonces uno empieza a darse cuenta, cuando Dios desea hacer algo, ¿quién se lo impide? ¿Sí o no? Pero así como Dios puede decir sí, también puede decir no. Y que nosotros aprendamos a descansar en Él. Y que en cualquier situación miremos hasta el Señor, le digamos, Señor, ten